Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en China este 2020 y, bueno, ya a lo largo de muchísimos años, y es el impresionante crecimiento del gigante asiático. Y para ver unos pequeños datos de lo que está sucediendo en China ya este 2020 y mientras todo Occidente está sumido en la crisis del coronavirus, hace muy poco China superó a la Unión Europea como el segundo bloque más grande en términos de PIB en el mundo, con 14 billones de dólares, mientras la zona euro, su PIB es 13,4 billones, ha sido superado por primera vez desde siempre, ¿no? Y se ha convertido China en el segundo bloque económico mundial, ya buscando perseguir a Estados Unidos con 21 billones de dólares de PIB. Está ahí detrás de Estados Unidos. Veremos con esta crisis del coronavirus cómo acaba la cosa. Y mientras eso sucede, durante la crisis del coronavirus, los últimos datos que tenemos de exportaciones en China, pues nos dejan bastante sorprendidos cuando pensábamos que China iba a ser uno de los países pues, más afectados por la crisis del coronavirus, y así las exportaciones en China crecen el 9% anual durante este año, mientras que las de G20, evidentemente, todos sumidos como estamos en esta actualmente segunda ola del coronavirus, las del G20 caen un 17,7%. ¿Qué te parece a ti lo que está sucediendo en esta crisis del coronavirus, Iván, con China, que al final es el gran ganador? El gran ganador de toda esta historia es China, y estos dos datos son dos pequeños datos que demuestran que China es el gran ganador. Habría que preguntarse por qué es el gran ganador, por qué han podido controlar esta situación pues mucho mejor que los países europeos, y por qué hay detrás de este milagro chino, ¿no? Y que nunca acaba, que nunca termina, y hasta dónde nos puede llevar. Sí, pues a ver, yo creo que el tema de China es, la verdad que el COVID está, digamos que ha sido como un punto de inflexión y lo que antes China era una carrera hacia, digamos, ganar poder y ganar poder, el coronavirus se lo va a dar. Yo creo que se lo va a dar, ¿no? Todo está encaminándose hacia esto, ¿no? Parece que China está muy bien encaminada hacia, digamos, hacia la recuperación, eso está claro, impulsada básicamente por el tema del aumento de la inversión en activos fijos, del sector público, que es algo que ya vienen haciendo, pero claro, ahora lo están haciendo con mucho más criterio. Fortísimas entradas de capital en participación extranjera, tanto de bonos como de acciones, o sea, el mercado de capitales está a lo bestia. Y claro, eso al final es y los datos de crecimiento que estabas dando, al final eso es son, digamos, indicadores de que China está haciéndolo muy bien, y lo que comentabas precisamente, es decir, si nos vamos a Europa, y vemos que está, digamos, en el lado contrario, ¿no? Está la parte que tiene que ver con altísimo desempleo, que es un problema enorme, en torno del 20%. Tenemos contracciones en el sector de servicios y muchísimas quiebras. Vamos a ver, sobre todo, no ahora, sino ahora va a empezar digamos que la luna de miel del tercer trimestre se ha acabado, y Europa va a venir el cuarto trimestre en una situación muy complicada, ¿no? Luego el sector manufacturero, que no se está beneficiando de la mejora global de la demanda externa en Europa, para nada. La actividad económica que no vuelve. O sea, es una situación en Europa, esa división norte-sur que no hace más que complicar las cosas. En fin, en principio yo creo que Europa está hacia abajo, o sea, está decreciendo, y China está creciendo, ¿no? Los motivos, pues yo creo que parte de los motivos tiene que ver con las megatendencias, o sea, con las tendencias que estamos viendo, ¿no? Una es el tema, esa idea de que los bancos centrales toman control. China ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero nosotros estamos en una fase en la que los gobiernos nuestros o sea, digamos que China se está abriendo a un capitalismo controlado, mientras que nosotros estamos yendo hacia atrás, estamos yendo hacia una especie de capitalismo de Estado, ¿no? Bueno, eso parece ser que es... Bueno, eso es quizá... En eso, y ya me he apuntado aquí dos cosas que para mí son claves en este éxito chino, ¿no? Sí. Bueno, o quizá tres, o cuatro, o cinco, no lo sé, habría muchas, ¿no? Pero
Pero una es esto que dices tú, ¿no? El capitalismo de Estado, porque este capitalismo de Estado o capitalismo planificado les permite hacer una cosa que a Occidente no les permite hacer, ¿no? Y es hacer las cosas con 10 años vista, con 15 años vista. Tener un plan a 10 años. Eso no lo hemos visto en España, yo creo que jamás, ¿no? Un plan a 10 años de algo que todo el mundo estuviera de acuerdo en que ese debe ser el camino. Eso sucede solo en un país occidental y es Alemania, ¿no? Alemania sí es capaz de que todos los partidos estén de acuerdo en un camino a 10 o 15 años y claro, por eso es capaz de mantenerse donde se mantiene. Una previsión económica o de país a medio o largo plazo es muy importante, como lo es para una empresa, como lo es para una familia, como lo es para cualquiera, ¿no? Como lo es para un inversor. Y no estar siempre en el corto plazo. Yo creo que eso es una clave importante. Ojo, que eso tiene su lado súper negativo, ¿no? Y ese control del gobierno que tiene sobre la ciudadanía, yo no lo quiero para mí. Entonces, hablamos en términos económicos, vale, puede beneficiar. En términos vitales es un desastre. Yo no lo quiero para mí, pero creo que puede ser una de las claves del éxito que tiene China. Y otra, evidentemente, es bueno, pues su capacidad de trabajo, que yo creo que aquí no existe, ¿no? No ha existido nunca. Los chinos culturalmente saben trabajar para el futuro. Saben trabajar para el futuro, son capaces de trabajar para el futuro y eso también les da una ventaja competitiva, si es que en términos de trabajador o de fuerza del trabajo puede existir el término ventaja competitiva, que evidentemente lo existe porque para eso existen, y esa ventaja competitiva también la están aprovechando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso, China tiene una ventaja en ese aspecto porque digamos, es como, yo lo veo a veces desde el punto de vista de la política en China y de la manera de gestionar el Estado en China, ¿no? Lo veo un poco como una colmena, ¿no? Donde individualmente nadie piensa. Entonces, es un extremo, ¿no? Estoy exagerando, pero quiero decir que todos van a una y todos van a lo que dice el líder. Entonces, al final, pues claro, eso tiene mucha fuerza, lógicamente. Es como una colmena, ¿no? Entonces, tiene muchísima fuerza, pero claro, por otro lado, lo que comentabas, esa pérdida vital, pues también es enorme, ¿no? Y también tienes ahí las consecuencias, ¿no? En la propia China, ¿no? En ser parte de una colmena y no tener esa capacidad individual en muchos casos, ¿no? Yo creo que además hay otro factor importante y es que la desglobalización está afectando a Europa y a Estados Unidos y China se está beneficiando de esto. Es decir, yo creo que hay ese enfoque de la desglobalización donde Europa vemos problemas entre los estados de Europa, vemos el Brexit, entre el tema de, digamos, los pasos que se están haciendo hacia el proteccionismo, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, como prácticamente en todo el mundo. Pero claro, de esto, en realidad, China no tomaba parte y China ahora lo que está haciendo es lo contrario, está comprando el mundo. Entonces, le da igual quién sea proteccionista porque es muy difícil competir con China. Tú puedes ponerte proteccionista o sea, siendo Estados Unidos contra Europa y cuesta mucho ponerse contra China, ¿no? Y yo creo que este factor de la desglobalización que afecta mucho a Occidente, a China, le está beneficiando. Creo que es otro de los factores. No sé tú qué piensas. Bueno, vamos a ver, o sea, la única manera de competir con China es bloques muy grandes, ¿no? Porque China es muy grande en términos de población y en términos económicos. Y claro. Cuanto más pequeño seas, más en manos estás de grande, porque te come de una manera muy rápida. Y cada vez más, fíjate, a China le importa un pepino lo que pasa aquí en Europa, porque importamos cada vez menos. Bueno, somos un gran socio comercial, evidentemente, 14 millones o 14 billones de dólares de PIB, pues importan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tienes todo el sudeste asiático desarrollándose, Vietnam, Laos, todos estos grandes o pequeños países creciendo enormemente y empezando a ser grandes socios comerciales. Es decir, allí se está montando algo muy interesante que no solo tiene que ver con China, que tiene que ver con todos los países de alrededor, ¿no? Y luego tienes la guerra del dominio de África, que es otra de las cosas que está sucediendo, y las relaciones comerciales y cómo China, con esos pactos de
de infraestructuras a cambio de tierras y a cambio Sí. y bueno, comprando supongo que a todo el mundo por allí, pues se está haciendo con el control también de África y eso supone también, y luego Latinoamérica, que está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, entonces dices, bueno, cada vez importa menos Europa o Estados Cada vez Unidos importa menos. y entonces puede subir sus exportaciones un 9% mientras el mundo está decreciendo. Y entonces dicen, Está peleándose en lo contrario, justo en la guerra claro, contraria. mientras el G20 está hundiéndose. Y entonces dicen, no, vamos a deslocalizar y vamos a destrozar a China porque vamos a volver a traer la producción aquí, porque vamos a China ya eso ya le da igual. Le da Ese igual. tren ya se fue. Correcto. Ese tren ya se fue porque además habría que traer otra cosa a colación y es que quizá China hoy es el país tecnológicamente más puntero en términos de Internet, de 5G y de todo lo que viene. Y claro, ¿tú crees que deslocalizando una fábrica de muebles, o sea, deslocalizando no, relocalizando una fábrica de muebles, vas a hacerle daño a China? Pues eso ya, Para eso nada, ya se vamos. pasó, ¿no? Habría Claro, que es hablar que... de todo el sector de Internet, que es muy desconocido por la gente para saber y todo lo que está haciendo, pues los problemas que está teniendo Estados Unidos con la guerra tecnológica, Huawei, que es la empresa que más avanzado lleva el 5G Correcto. en el mundo, con solo competencia de Ericsson y alguna, de Ericsson y poco más. Y en Estados Claro, Unidos además, ninguna competencia, ninguna competencia. claro, es que yo creo que eso es clave, porque acabas de dar en otra de para mí esas megatendencias, ¿no?, que estamos viendo ahora, que están beneficiando a China, y es que el tema tecnológico, que es algo que hemos sacado a colación en diferentes vídeos, es algo muy disruptivo. Y la parte que tiene que ver con 5G, claro, China está en una carrera que es difícil cogerla, muy difícil, porque están muy avanzados tecnológicamente. Pero no solamente eso, para mí está la parte de Internet y la parte de automatización, que al final eso supone mayor desempleo, trabajo remoto, todo rollo todo verde favorece el tema de la automatización, pero aquí no estamos preparados para eso. Entonces, y allí sí, allí están muchísimo más avanzados en eso. Entonces tenemos estas dos vertientes dentro de lo que es los diferentes nichos, digamos, los diferentes subtendencias en la tecnología. Para mí la de Internet tienen el liderazgo, sin ninguna duda, y el de la automatización también. Entonces, ¿dónde nos deja a nosotros dentro de 15, 20 años? Pues que Claro. habrá que empezar a comprar China. Bueno, por supuesto, fíjate que, o sea, en términos de inversión, de hecho, ya en el MSCI World creo que China ya está cada vez pesando más y en las carteras de inversión debe pesar cada vez más, ¿no? Sí. Debe pesar cada vez más el aprovecharse del crecimiento del mundo asiático, Sí. de China como mundo asiático. Eso es punto uno. Punto dos, evidentemente, ya no es una cuestión de si China sobrepasará o no o será la potencia mundial, sino la pregunta es cuándo. ¿Cuándo? Si lo será, eso está claro que lo será. Lo tenemos claro. Sí, la pregunta es cuándo, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice, hay que estudiar en Estados Unidos, trabajar en Asia y retirarse en Europa, ¿no? Y parece ser que ese va a ser un poco pues, el futuro del mundo. Europa se ha quedado ya como el parque temático de los abuelos del mundo y ya no sirve para otra cosa más que eso. Y es que es así, o sea, sinceramente, no es así, no hay sí. más, es así, ¿no? Y bueno, aceptar la realidad pues ayuda a adaptarse a ella lo antes posible, ¿no? Eso es lo que... Y luego en términos de Internet, de lo que hablabas tú, claro, cuando tú tienes... O sea, la mayor cantidad de internautas en el mundo lo tienen las empresas de Internet chinas. Claro. Porque la mayor cantidad de internautas en el mundo está en China. Entonces dices, Amazon es un gigante mundial. Sí, sí. Y Alibaba es más gigante mundial aún. Lo que pasa es que como tú, bueno, ahora lo empezamos a tener, ¿no? Pero muchas de esas empresas no han salido de China, no nos damos cuenta de lo grandes que son. Claro. De lo monstruos que son. Porque a veces no tenemos en perspectiva lo grande que es China. Claro, exacto. Porque no nos damos cuenta de lo grande que es China. O sea, de lo grande que los es China. internautas de China son más que si sumamos Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica todos juntos, ¿no? Claro. Entonces, claro, es que es tan grande
tan grande que las empresas son muy fuertes y el día que decidan, vamos a salir, bueno, fíjate, ya pasó en Francia, ¿no? Estaban comprando tierra y un día se despertaron las autoridades francesas y dijeron, oye, que nos están comprando el país los chinos. Están comprando toda la tierra y entonces prohibieron comprar tierra, ¿no? A los chinos, porque claro, estaban comprándolo todo. Y llega un momento que dices, ahora los chinos deciden que los franceses se tienen que ir de aquí y las tierras son suyas. Claro. ¿Dónde nos vamos? O sea, hasta ese punto de que pueden ser los dueños de tu territorio, ya no solo del territorio cibernético, ¿no? Sino del territorio físico. Eso es muy duro porque, claro, al final va a haber, ya lo está habiendo una guerra tecnológica porque Estados Unidos se queda atrás. La guerra tecnológica no es por nada, es porque Estados Unidos se ha quedado atrás del 5G. Claro. Y no quiere que todo eso pase a manos chinas, pero eso es inevitable, como tú dices. El otro día veía un informe sobre la inteligencia artificial, lo que ya supone en China, y lo que va a suponer en China tiene que ver un poco con lo que decías, ¿no? De la automatización o de la aplicación de inteligencia artificial. Aquí estamos aún con el tema de la inteligencia artificial o la robótica nos quitará empleos o no nos quitará empleos, si ya no tenemos empleo. Claro, si es que ese es el tema. Si no tenemos ya trabajo. Claro. ¿No te parece? Sí, está claro. O sea, al final el tema de la tecnología, claro, para mí es lo que te decía, uno de estos, esas megatendencias que ahora se ven, China está sin duda a la cabeza. Entonces, aquí obviamente no hay empleo, no se le espera. Esta situación de salida del COVID, o sea, post-COVID, digamos, en la situación pre-COVID ya habían muchísimos desequilibrios, ¿no? Pero en la situación post-COVID lo que hay es un gran desastre. Y claro, ¿cómo resolver la parte que tiene que ver con el desempleo que va a haber, las quiebras, etcétera? Todo esto no favorece, digamos que para nosotros no nos favorece porque nosotros no hemos hecho una adaptación a la tecnología. Entonces, desde mi punto de vista, está tal cual como tú dices. Yo creo que China tiene esa ventaja. La automatización allí puede ser, o sea, va a tener una aplicación práctica muy interesante, el empleo de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico lo van a aprovechar y nosotros no tenemos base para generar. No tenemos ni siquiera grandes... O sea, Estados Unidos tiene grandes tecnológicas. China tiene grandes tecnológicas, como decías, a veces ocultas, pero son enormes. Sin embargo, ¿dónde están las tecnológicas europeas? No, ¿dónde están esas grandes empresas tecnológicas que puedan ser punteras y puedan generar una base tecnológica en Europa que se venda al resto del mundo? No, nosotros vamos a ser, como decías, el parque de retiro de los abuelos. Digamos que la parte que tiene que ver con turismo en Europa pues está más muerta que muerta y más en esta situación en la que tiene que ver con el COVID, es el impacto más grande. De hecho, ahora estamos viendo un menos 70% este año supone la mayor caída de la historia en términos económicos en Europa, que supone prácticamente 1 trillón de euros. O sea, estamos hablando de un desastre descomunal y mientras, pues China, lógicamente, aprovechando de esta situación, lo cual a mí personalmente me parece fantástico. Creo que es lo que has dicho, una cosa que es clave, ¿no? Lo que hay que hacer es adaptarse, abrir la mente y desde aquí pensar, exacto, ¿dónde trabajar? Pues igual hay que irse a trabajar a China o hay que irse a trabajar la gente joven que está ahora en fase de estudio y tal. ¿Qué van a hacer en Europa? Pues como no vayan a una residencia de ancianos, lo van a tener difícil. Claro, en Europa, bueno, los negocios en Europa que hay que apostar por son los que tú estás diciendo. Pues todo lo que son servicios a gente mayor, todo lo que son servicios a segundas residencias, a gente mayor, a ancianos, a todo esto, salud, todo esto sí. Esos son cosas claro, que aquí pueden, pero todo lo que tenga que ver con grandes tecnologías o tecnología o dominio. Y fíjate, quizá, y para terminar esta reflexión, lo que más me preocupa de esto, o sea, a mí la cultura china me gusta y bueno, en principio la comida china me gusta, la cultura china me gusta, bueno, vale, por ahora no me molesta demasiado. Pero me preocupa mucho que el mundo acabe, y veo una deriva con esto, veo una deriva hacia ese lugar, me preocupa mucho que el mundo acabe políticamente como es China. Sí. Porque ya a mí no me gustaría vivir en ese tipo de mundo, ¿no? Donde, fíjate, el otro día leía un informe sobre un sistema que se probó en una ciudad china, y esto es cómo van los chinos
con la tecnología tan avanzados, ¿no? Por el cual todos los ciudadanos del país estaban conectados y si tú te saltabas un semáforo con tu coche te quitaban puntos. Te quitaban puntos, igual no te dejaban entrar en el metro para ir a Correcto, trabajar. O el correcto. metro te valía más dinero. Pues está Y si entrelazado tú, todo. sí, si tú leías cosas que ellos no consideraban que no debías leer en Internet, pues también, igual no te dejaban ni a trabajar, porque no podías entrar en el metro, no podías coger una bicicleta eléctrica, no podías, o sea, al final da miedo la capacidad de control y el control, porque dicen, el 5G es maravilloso, el Internet de las cosas, sí, pero todas estas cosas, tecnologías tienen su parte maravillosa y su parte de control sobre la población, ¿no? Que, Absolutamente. que en China ya se está, digamos, testando y aplicando, que seguro que se están aplicando también, porque el control allí sobre la población es brutal. Es En brutal. términos políticos, mientras tú te dediques a hacer dinero, te dejan en paz. Mientras quieras pensar en términos políticos, estás muerto. Estás muerto. Y no me gustaría que eso fuera la tónica del mundo, aunque es lo que parece que va a ser, ¿no? ¿Qué opinas tú? Hombre, pues yo creo que los desequilibrios que hay ahora, ¿no? Esta idea de, digamos, desequilibrios en términos de política, populismo, esta idea de conservadurismo, esta idea, o sea, de desglobalización, esta idea de capitalismo de Estado hacia el que vamos, la represión financiera, desigualdad social, todos estos factores, yo creo que están, digamos, son las piezas para acabar montando como solución una cosa como China, lo cual es un palo, porque no me gustaría, ¿no? O sea, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero el caldo de cultivo está, o sea, todos estos desequilibrios apuntan a que digamos, implementar un modelo similar al chino en ese aspecto, daría solución a estos desequilibrios. Daría solución, entre comillas, es una manera de control, es decir, daría solución a cambio de perder toda libertad, ¿no? Entonces, pues es un palo, la verdad. Pero no sé, a mí esto lo que veo apunta cada vez más hacia ahí. Es un palo. Desde luego, porque además tú dices algo que es muy importante, es decir, toda las crisis económicas tan potentes y la crisis económica que estamos viviendo en Europa, porque vivimos la de 2008 y no nos habíamos recuperado aún, por mucho que digan. Habíamos tenido 2 años, ay, que parece que nos recuperamos, ¿qué tal? Y luego, pum, la crisis del virus que nos ha dejado ya absolutamente hundidos. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Vamos a salir de aquí muy tocados y la recuperación, si llega, será muy, muy, muy larga. O sea, cuando un político te reconoce que saldremos en términos de PIB en 2023, es que piensan en 2026. Como poco. Si piensan, esa es otra. Porque cuando ellos dicen 23, es que ya en su cabeza hay 26. Sí, sí, claro. Y eso Claro. haciendo las cosas bien. Si hacemos las cosas regular, pues aún será peor. Con lo cual, sí, lo que tú decías, ese es el caldo de cultivo para que se establezca ese sistema de control. Vamos a controlar a la población porque es bueno y es importante Bueno, para vosotros, sí, para claro, que el claro. país tenga estabilidad, ¿no? Y al final acabas en una situación parecida. Eso es quizá para mí lo peor de una China dominando el mundo, ¿no? Lo peor de una China dominando el mundo para mí sería si exportan su modelo político. Claro. Si exportan Sin su ninguna modelo duda. económico, si exportan su modelo empresarial, eso me da igual. Eso me parece bien. Quiero decir, el libre mercado es... Yo soy un defensor del libre mercado y eso es igual para todos y debe ser igual para todos. Y a mí me da igual si la empresa... o sea, al político no le da igual si la empresa es de un chino o es de un español. Correcto. Que los impuestos van a un estado o a otro. Pero a mí, como ciudadano, me da igual. Como consumidor, totalmente. Lo que me importa es que sea el más barato, porque eso es lo Más que a mí me barato y beneficia a la como calidad estándar mejor, consumidor. claro. Eso es, menos precio por mayor unidad de calidad, ¿no? Exacto. Luego, ¿qué estado se lleve el gato al agua? A mí me da igual porque yo no vivo del estado. Eso, por un lado. Pero si exportan su modelo político, eso sí sería para mí un problema, ¿no te parece? Sí, sí, estoy de acuerdo. Digamos, esa es la parte que hay que tener un poco más alerta, a ver qué pasa. Bueno, pues hasta aquí este repaso sobre qué está pasando en China, cómo vemos el mundo
desde este lado y sin conocer mucho cómo vemos lo que está sucediendo en China, hay que estar preparado para conocer a China como mayor potencia mundial. Yo me acuerdo que nunca habíamos tenido en cuenta China en los mercados, nunca lo habíamos tenido en cuenta. Nunca lo habíamos tenido en cuenta hasta 2011, que empezó con aquella crisis en verano, la crisis china, y a partir de ese momento China entra, todo siempre hay que estar pendiente de qué pasa en China, ¿no? Y eso es cuando realmente, cuando eso sucede en las bolsas, es cuando te das cuenta que una nueva potencia está en marcha, porque siempre era qué hacía la Fed. Y ahora ya no es solo qué hace la Fed, ahora es qué hace la Fed y qué pasa en China, ¿no? ¿Y qué pasa en China? Correcto. Y eso demuestra cuando hay una nueva potencia, porque ya todos los informes tratan de los dos bloques, ¿no? Y eso no lo hemos visto, no lo vimos hasta 2011. Y eso ha venido para quedarse. Veremos económicamente cómo impacta. Evidentemente han sido los ganadores del COVID. Yo creo que habrá un antes y un después en los libros de historia de esta crisis y se dirán muchas cosas que empezaron con esta crisis o que terminaron con esta crisis. Una de ellas puede ser que China sea pues ya la gran potencia en este mundo y habrá que ver cómo somos capaces de sobrevivir a ello, ¿no? Habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que volver a crear los Chinatowns en todos los países, en toda la tal, para esa historia. Vamos a tener que vivir y convivir con ella. Por si acaso cómprense palillos para comer su próximo arroz. Hasta aquí este Casting Strategies. Nos vemos en nuevos programas. Espero que os hayamos aportado. Y si queréis saber más de China, por favor, investigar con gente que sepa mucho más que nosotros, que en este tema sabemos lo que sabemos. Y os invito a ir y ver los vídeos de Zona Value Televisión, totalmente gratuitos, para poder informaros con gente que sabe mucho más de todos los temas que os interesan sobre inversión. Hasta aquí, como digo, este Casting Strategies. Nos vemos en próximos programas y no os olvidéis suscribiros al canal y darle like si os ha gustado.